Bien, es ahora la clase de la evaluación del CAT. Chicos, ayer hemos visto las láminas del CAT, hemos visto aquellas láminas, 10 láminas que pertenecen al grupo del CAT A y hemos visto las que pertenecen al grupo del CAT H. Ustedes dirán cómo hacemos para aplicar o el CAT A o el CAT H, si bien son muy similares, pero tienen algunas muy pequeñas diferencias. Yo les digo, para los niños muy pequeños, hasta de 4 a 6 años, apliquen el CAT A. Pero si ustedes se percatan de que hay algún niño muy inteligente, que hay algún niño muy despierto y bastante precoz, bastante desarrollado, pues el CAT A comiénzalo a aplicar a los 6 años en caso de estos niños especiales. De igual forma es al revés. Si ustedes tienen un niño muchas veces de 7, 8 años, que más bien presentan tal vez determinado tipo de inmadurez, tal vez determinado límite, o son chicos institucionalizados, pues en vez del CAT H, pese a que tiene 7, 8 años, apliquen el CAT A. Como verán, eso ya depende de el criterio que cada uno de ustedes tenga. No me olvido que yo estaba embarazada de mi primer hijo y me tocó aplicar el CAT a un chico preciosísimo, hijo de unos periodistas de 5 años. Entonces jugué amenamente el CAT, lo hice bonito como juego y resulta de que no bien terminada la hora del niño, me llama el pediatra y me dice, Patti, suspende todo porque el niño está con hepatitis. Pues Patti contagiada de hepatitis y embarazada. Por lo tanto, puso en peligro a mi bebé, puso en peligro el embarazo, me puso en peligro a mí, pero ojo, esas cosas sucedieron con feliz término, pero ahora estamos frente a otra cadena de virus y yo lo único que les pido es de que tengan cuidado y que si están embarazadas, es mejor que no estemos atendiendo presencialmente. Bien, vamos al CAT, primera parte del tema. Vamos a ver un poquito la aplicación. El día de ayer hablábamos de las láminas, pero hemos hablado muy poco sobre la consigna. Y si bien en los slides y en el video que les he mandado hablo de una consigna, lo mejor es hacer acá en Bolivia, aplicar la consigna más simple. Te voy a mostrar unas láminas, unas figuritas. Ay, y tú tienes que inventarte un cuento con cada una de ellas. Muchas veces yo les digo a los niños, tú tienes que descubrir el cuento que hay en cada una de ellas. Y les encanta eso de descubrir, ¡ay, este está contando! Y les encanta. Y luego añado
En lo posible, tú me vas a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después. Porque si acá les decimos, tienes que contar un cuento, una historia con pasado, presente y futuro, les cuento que la mayor parte de los chicos empieza, ellos comen, ellos comieron pasado, ellos comen presente, ellos comerán futuro. Es decir, empiezan a conjugar el verbo, especialmente aquellos niños escolares. Por lo tanto, es mejor que ustedes agarren y con mucho entusiasmo digan, en lo posible me tienes que decir qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después. Y comenzamos y abrimos la primera lámina y no se olviden de que la primera lámina, aparte de ser una lámina oral, siempre es la primera lámina, es la lámina en la que nosotros evaluamos el yo frente a un problema, el yo frente a una dificultad, el yo frente a lo desconocido. Ahora bien, tomamos tiempo de reacción y el tiempo de reacción nos habla, nos dice, nos indica determinado tipo de dificultades, al igual que en el desiderativo. Aquellas láminas que han sido respondidas en forma muy rápida y muy violenta, no ha habido una meditación sobre la lámina, una observación en detalle sobre la lámina, entonces quiere decir que ese niño quiere desembarazarse muy pronto de ese problema, que ese problema lo moviliza y no lo soporta, por lo tanto lo saca fuera. Lo contrario, si hay niños que en determinadas láminas tardan mucho, quiere decir que es uno de los problemas que moviliza al niño y que posiblemente el niño acoge, agarra, asume determinadas situaciones penosas con las cuales camina por la vida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto del tiempo de reacción. Y no se olviden que el tiempo de reacción es el que media entre la exposición del estímulo hasta que la persona tenga alguna verbalización, alguna reacción al respecto. Ahora tenemos que entrar a la evaluación. Ustedes han debido ver que ya tenemos un ritmo, cierto hábito en lo que es evaluación. Sobre todo cuando hablamos de la evaluación de los test con estimulación audiovisual, que son nuestros test, nuestras famosas láminas de los test. Primero, obviamente, lo primero que ustedes ya saben hacer, nivel descriptivo, nivel interpretativo, es decir, vamos a segmentar el discurso y la actitud, el comportamiento de nuestro testado en tantas partes como se nos sean posible ser interpretadas, en tantas partes como interpretaciones podemos hacer. Y no nos olvidamos de algo fundamental, chicos, porque ustedes comienzan a interpretar bastante bien, pero se olvidan de las defensas.
se olvidan que en medio de las interpretaciones hay mecanismos de defensa. Por lo tanto, traten de identificar los mecanismos de defensa. Esta primera parte de la evaluación yo creo que no amerita ya mucho comentario porque ustedes están bastante entrenados para ello. Todo lo hemos hecho interpretándolo. Ahora sí, vamos a entrar como segunda parte de la evaluación, vamos a entrar al famoso protocolo. El famoso protocolo de el CAT, que consta de 10 ítems, chicos, y que lo que pretende es hacer un cuadro de doble entrada, donde, como ustedes podrán ver, acá voy a poner la hoja, ustedes tienen acá los ítems, los 10 ítems, pero acá arriba tenemos las historias, las láminas, la historia 1, historia 2, etcétera, hasta llegar a la 10. ¿Qué es lo que hacemos en la evaluación? ¿Qué hacemos con el protocolo? Vamos llenando poquito a poco y el primer tema es el tema principal. Y el tema principal, ustedes pueden hacerlo o descriptivo o interpretativo. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? Descriptivo. Los niños a veces cuentan cuentos muy cortitos y dicen, oh, la gallina pío pío dando de comer a sus pollitos. Entonces podríamos poner, como es tan cortita la historia, podríamos poner tal cual nos dijo el niño, la gallina pío pío dando de comer a sus pollitos. O lo podemos hacer en forma interpretativa. Figura materna o visualización de la figura materna en labores orales. O satisfaciendo oralmente a los hijos. Ustedes ven, a nivel descriptivo es tal cual, y en cambio a nivel interpretativo siempre vamos a traducir, siempre vamos a ver qué hay detrás de lo manifiesto, de el lenguaje manifiesto, de la palabra manifiesta. Por lo tanto, chicos, esto de descriptivo e interpretativo, sugerencia mía, orientación mía, háganlo siempre interpretativamente, porque ustedes van a ver cómo hay ítems que después, el haberlo hecho interpretativamente, nos facilita porque se repiten más adelante. Ahora tenemos, después del tema principal, tenemos el héroe principal y partimos por aquello manifiesto, es decir, más o menos qué edad tiene el héroe, pero no es necesario de que ustedes hayan preguntado, ¿y cuántos años tiene este chiquito? ¿O cuántos años tiene este pollito? Generalmente, si no hay referencia, no lo pongan. Si el niño ha dado una referencia, este es un pollito chiquitito, pues ponen, es un pollito chiquitito, ¿no? O sea, se identifica como un pollito chiquitito. Ahora, sexo sí es importante. Oficio, qué habilidades tiene, qué intereses.
qué rasgos, qué imagen corporal, si está adecuada la historia o no, y si hay una buena imagen de sí mismo o no. Es decir, vamos a ver acá características del héroe principal. Ahora, quiero comentarles de que cuando uno empieza con estos test verbales, uno dice, ¿no? ¡Ay! No le he preguntado si el pollito Pimpín es, qué sé yo, hembrita o machito. No le he preguntado si es mujer o si es hombre. No, no. Si no han preguntado, déjenlo así. O sea, no, además que no es necesario. A veces es necesario preguntar cuando, por ejemplo, hay una confusión entre el rol de un hermanito y de otro, entre la edad de un hermanito y de otro, un tanto para hacerlo más, en forma más eficiente y en forma más manifiesta. Pero cuando hay confusión es cuando preguntamos. Generalmente en la mayor parte de las láminas no preguntamos qué edad tiene. ¿Sí? Simplemente nos basamos en lo que está y en lo que se ha dicho. Y si hay alguna referencia sobre el tema, pues bárbaro. Entonces, acá vamos a describir el héroe principal. Yo creo que aparte de los rasgos de la imagen corporal, de que si es el héroe principal adecuado o no adecuado, creo que deberíamos añadir un ítem en esto del héroe principal, porque en este momento, por estas épocas y por estos tiempos, muchas veces las características del héroe son las que en algunos sectores culturales son características más bien del antihéroe. Es decir, por ejemplo, recuerdo un test tomado en el Chapare, chicos, donde el antihéroe era la policía. Era la policía, sobre todo la policía antidrogas. ¿Y cómo podría ser esto? ¿Cómo la policía puede ser el malo de la película? Y sí, chicos, porque a veces la policía entraba al pueblo, entraba violentamente, agredía, los chicos eran testigos de agresiones de la policía a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y entonces la policía era el antihéroe. No tenemos que irnos muy lejos. Muchas veces hay pandillas, chicos, como el otro día ha sucedido, ¿no? Que por orden de una pandilla han llegado hasta matar a una persona. Por lo tanto, hay pandillas que se ocupan de ponderar y de aplaudir lo malo en vez de reprocharlo. Y eh, por eso es de que muchos filósofos han calificado esta época como una época de antivalores. Y por eso es de que también tenemos tanto caos en nuestra sociedad, porque las reglas, las normas, las leyes ya no son tan rígidas y hay determinado tipo de flexibilidad y esta flexibilidad se va muchas veces al otro lado sin pensar que parte de la salud mental para nosotros como psicólogos está en la evaluación de
las características superioicas. Por lo tanto, tengan cuidado con esto del héroe principal. Principales necesidades e impulsos del héroe. Tenemos acá, chicos, que es el ítem tercero, el ítem 3, y tenemos nosotros que despojarnos como personas de nuestros propios valores, de nuestras propias normas, directrices, principios, y tenemos que escuchar al niño, escuchar qué dice sobre estas principales necesidades e impulsos del héroe. Y acá nos habla a necesidades de conductas del héroe, qué deseo tiene el héroe, qué necesidad tiene. Y ustedes tienen que cuestionarse siempre algo que les digo. Siempre digan, ya desde Proyectivas 1 les decía, ¿por qué esta persona me dibujó esto? ¿Por qué tuvo la necesidad de dibujarme así? ¿Qué me está queriendo decir? Eso en Proyectivas 1, en gráficos sobre todo. Pero, chicos, en verbales, siempre cuestionense sobre la palabra. La palabra tiene peso y por lo tanto no es al azar. Entonces ustedes tienen que agarrar y cuestionarse. ¿Por qué justo en esta lámina? Justo en esta lámina, el niño o este niño ha tenido la necesidad de decir esto, lo otro y lo demás allá. Justo en esta lámina que estimula, qué sé yo, la figura del papá, la figura de la mamá, los hermanitos, qué sé yo. O sea, por favor, siempre cuestionense por qué justo en esta lámina el niño tuvo la necesidad de decir. Entonces, ustedes ahí estarán escarbando, estarán descubriendo las demandas, las necesidades, los vacíos del niño. Este es en el punto A de la tercera, del tercer ítem. En el punto B del tercer ítem dicen, habla de figuras, objetos y circunstancias introducidos. Es decir, ¿qué cosas ha inventado el niño que no estaba en la lámina? Y esa cosa o esa circunstancia o ese objeto tiene que tener un significado, tiene que tener un porqué. Y entonces la cuestión es descubrir el porqué, descubrir por qué ese niño tuvo la necesidad de introducir ese objeto o esas circunstancias o esas figuras que no estaban en la lámina. Y en la parte C ya también habla de las figuras, objetos o circunstancias omitidas. Y también tenemos que hipotetizar el por qué las omitió. Generalmente la historia clínica, la entrevista, la anamnesis que hayamos hecho nos van a dar muchas luces sobre ello. Entonces, chicos, este es el ítem 3. Hasta este ítem, ¿algún problema que ustedes quisieran preguntar? Bueno, continuamos. El ítem 4
Concepción del ambiente y del mundo como. Chicos, concepción del ambiente. A ver, yo les he dicho, nosotros abrimos nuestros ojos a un mundo que no depende de nosotros, depende de dónde hemos nacido, depende de las características de nuestros papás, dependen de las características de nuestra familia, incluso dependen de las características culturales en las cuales me inscribo. Y en este sentido, entonces, chicos, ¿cómo percibo el mundo? ¿Cómo vibro con el mundo? ¿Cómo lo rechazo al mundo? ¿Cómo lo acepto al mundo? Cada vez que veo a niños pidiendo limosna o niños que se apostan en las esquinas para que alguien le compre un dulce, un caramelo, una flor, yo siempre me pregunto, chicos, sobre este ítem. ¿Cómo estará viviendo ese niño la vida? O sea, pensar de que no, o sea, los adultos tendríamos que tener la gran responsabilidad de que todos los niños sean felices, de que todos los niños abran sus ojos a un mundo feliz. Pero no es así. Y tenemos bastantes problemas. Por lo tanto, en este ítem 4, en este ítem vamos a ver justamente esto de la concepción del ambiente, del mundo como. Y acá vamos a evaluar, chicos, el paisaje que coloca el niño, el escenario en el que coloca sus relatos, sus cuentos, sus historias. Vamos a ver si el paisaje es lúgubre, horrible, espantoso, o si el escenario es terrible, que me han contado, por ejemplo, historias de terror, como que la casa se quemaba, como que la mamá y los canguritos escapaban porque la casa se quemaba, cosas por el estilo. Por lo tanto, hay que saber interpretar cómo ese niño está viviendo la vida, cómo está sintiendo la vida. Algún día, y ojalá que pronto, todos los niños puedan decir qué felices cuando fuimos niños. Por lo tanto, el ítem 4 nos dará cuenta de ello. El ítem 5 es el ítem, chicos, de las figuras parentales. Es el ítem de las relaciones. No solamente de las figuras parentales, sino también de las figuras fraternas. Por lo tanto, vamos a indagar en este ítem 5, ¿cómo ve la figura de papá? ¿Cómo ve la figura de mamá? ¿Cuál es la reacción de este niño frente a la figura de papá o frente a la figura de mamá? ¿Cuál es la reacción de este niño frente a la figura de los hermanos? Ya sean estos mayores o sean menores. Acá en nuestro protocolo existe un problema. Dice A, figuras parentales. B, figuras contemporáneas, es decir, los pares. C, figuras de menor edad. Pero chicos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido los primeros hijos? ¿Qué pasa con los hijos de mayor edad? O los hermanos de mayor edad. Por lo tanto,
yo sugiero que en este ítem ustedes trabajen papá, mamá, hermanos, mayores, menores, y si hay contemporáneos, pues hay contemporáneos, es decir, pares, pueden ser amigos. Pero también trabajen, chicos, porque es el ítem de las relaciones. En este ítem 5 trabajen también algo que es muy común acá en Bolivia. Acá en Bolivia, acuérdense de que nosotros somos muy amantes de la familia, y no solamente de la familia directa, sino también de la familia extensa. Y entonces, muchas familias están muy ligadas, tienen una relación muy estrecha con tíos, con primos, con compadres, con comadres, y muchísimo, en muchas familias, es determinante y es sabido de que las figuras de los abuelos, quienes viven también en la misma casa, la figura de los abuelos son figuras muy importantes. Por lo tanto, en el ítem 5, ustedes tienen que poner y ampliar el ítem 5, no solamente a papá, mamá, hermanitos y contemporáneos, como dice acá, sino a todo tipo de relación que nuestro testado esté sometido por la familia que tiene, por el tipo de familia que tiene. Por lo tanto, ítem 5, no se olviden el ítem de relaciones, donde ustedes amplían el abanico de las relaciones de acuerdo también a nuestras costumbres y de acuerdo a la vida del niño. El ítem 6, conflictos significativos. ¿Se acuerdan de que yo les decía, en tema principal traten de hacerlo siempre a nivel interpretativo? Porque si lo han hecho el tema principal, que es el primer ítem, a nivel interpretativo, en el ítem 6 se repite. Es decir, el conflicto significativo tanto en el tema principal como en el tema 1, en el primer ítem como en el sexto ítem, es lo mismo. Siempre y cuando el tema principal lo hayan ustedes tratado de forma interpretativa. El ítem 7, chicos, naturaleza de las ansiedades. Hemos visto, chicos, qué es ansiedad. Hemos visto qué es angustia. El otro día, por primera vez en mi vida, me topé con una pregunta muy sui generis. Alguien de ustedes agarró y me dijo, estos son los mecanismos de defensa específicamente de... Ay, no fueron ustedes, fue de Proyectivas 1. Estos son los mecanismos de defensa específicamente de la persona bajo la lluvia. Yo me quedé pensando. Le digo, a ver, ¿a qué te refieres? Me dice, claro, estos son los mecanismos de defensa de la persona bajo la lluvia. En cambio, estos otros son los mecanismos de defensa del HTP. O sea, chicos, los mecanismos de defensa son universales. Están presentes en cualquier test. De lo que se trata es que nosotros tenemos que descubrir. Y la ansiedad, la identificación de la ansiedad corre con gran destreza para el descubrimiento
de los mecanismos de defensa. ¿Saben ustedes que la ansiedad, la angustia son mecanismos tic, 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 como la sirena, como una sirena, que nos dice alerta, 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 alerta roja, hay un peligro. Y ustedes saben que los peligros a los que estamos expuestos son tanto externos como internos. Por lo tanto, alerta, 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 ¿qué peligro? ¿A qué peligro nos vamos a someter? ¿A qué peligros estamos sometidos externamente? ¿A qué peligros el niño está sometido externamente? Van desde los peligros al daño físico, hasta los peligros frente a los daños morales, por ejemplo, el bullying. Peligros de desvalorización, peligros de mofa, de risa, de burla, temor a hacer el ridículo delante de otros, que muchos tenemos. Hasta el máximo peligro, que sería la muerte. Ahora, chicos, sabemos que el peligro, el gran peligro interno es la culpa. Por lo tanto, cuando nosotros observemos la naturaleza de las ansiedades, lo que hemos aprendido en desiderativo lo traemos acá, porque no es exclusivo del desiderativo. La ansiedad, la angustia son temas de la humanidad y el tratamiento es de la humanidad. Es decir, es general. No es exclusivo de un test, de una técnica, de una herramienta, sino que podemos despertar en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida. Por lo tanto, chicos, acá vamos a evaluar en el ítem 7 la naturaleza de las ansiedades que agobian al niño, que agobian a nuestro testado. Y vamos a ver si estas ansiedades, si estas angustias se deben a peligros externos o internos, como es el sentimiento de culpa. El ítem 8. En el ítem 8 vamos a ver algo que ya lo conocemos, que ya lo manejamos, que lo hemos venido manejando desde Proyectivas 1 y que ahora se plasma con mayor efectividad. Y que el ítem 8, chicos, las defensas. Y hemos visto cómo durante todo nuestro aprendizaje de Proyectivas 1 y 2, la gran ayuda que hacen, que nos sirven la identificación de las defensas para la evaluación de los cuadros, incluso para llegar a diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, chicos, es algo que ustedes van a tener, digámoslo así, lo van a tener fácil porque ya hemos venido ejercitando con gran ahínco sobre las defensas. El ítem 8, entonces, son las principales defensas contra los conflictos y temores son, y ahí están, como siempre, todas las defensas que conocemos. Incluso aquellas que no están escritas acá en el protocolo. No es porque que no está escrito, entonces no las tenemos que identificar. No,
hay muchas defensas que no están escritas en el protocolo. Después del ítem 8, tenemos ya las pautas de la estructuración psíquica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el ítem 9 se trata del superior, de las características del superior. Y chicos, vean una cosa, ¿no? Yo puedo implantar la regla, pero lo principal, ¿cómo? Lo principal, ¿cómo implanto la regla? ¿Punitivamente? ¿Moralmente? ¿Cómo lo hago? Exquisitamente importante para hablar sobre la salud mental de las personas. Muy importante para hablar sobre la salud mental de las personas. ¿Cómo ha sido implantado el superior? Por lo tanto, el ítem 9 habla del superior y que generalmente el superior se manifiesta dentro de la verbalización de los niños, se manifiesta a través del castigo por algún crimen cometido. Ahora, ¿el castigo es adecuado, no es adecuado? ¿El castigo está en relación con la pena, con el crimen, eh, con el pecado o no? Entonces, acá vamos a hacer todo un análisis sobre el superior del individuo. Es acá también en el ítem 9, cuando estamos hablando del superior, que hacemos un pequeño recuento, que ya lo sabemos hacer, del tiempo de reacción. ¿Por qué el tiempo de reacción tiene que ver con el superior? Por los procesos de represión e inhibición o no que tenga el niño. Por lo tanto, acá en el protocolo ustedes van a ver también, o sea, dice adecuación del superior que se manifiesta en el castigo por un crimen, que es apropiado, inapropiado, demasiado severo, y dice también respuesta inicial demorada o pausas, tartamudeo y otras manifestaciones de interferencia superiórica. Por lo tanto, acá sobre todo vamos a hablar de las respuestas, en qué ítems, en qué láminas el niño demoró más, porque se reprimió, porque se inhibió. Por lo tanto, ahí está presente la actuación superiórica. Y ese es el ítem 9. Si hemos hablado del superior, vamos a hablar obviamente en el ítem 10 del yo. Y acá vamos a tener toda una serie de pautas que hacen al yo. Pero en esta serie de pautas que hacen al yo, le falta algo esencial. Una de las tareas más elocuentes y principales del yo
son las defensas. Y entonces tenemos nosotros que hacer una comparación constante con el ítem 8, donde hablamos de las principales defensas. Por lo tanto, las defensas van a estar en relación con el yo. Es decir, acá vamos a ver si el yo, cómo se defiende y si esas defensas son las adecuadas, son las que nos permiten estar adaptados o no a esta realidad. No terminamos el protocolo sin antes la pauta piagetiana. Yo les dije, tienen que aprender bien Piaget, en todo se les pide. Y bueno, y acá está la pauta piagetiana. Vamos a ver, por ejemplo, el nivel de inteligencia a nivel cualitativo. Vamos a ver si esto coincide con su edad cronológica. Y cuando hablamos de Piaget, no se olviden de las características que cada etapa tiene. Por lo tanto, vamos a calificar cualitativamente la inteligencia del niño. También vamos a calificar la madurez. Y esto lo vamos a lograr no solamente comparando la edad cronológica del niño con la edad mental que está demostrando con la evaluación cualitativa de su inteligencia, Piaget, sino también vamos a ver pautas, sobre todo como cuando estamos hablando de niños, vamos a ver pautas sobre la resolución edípica. ¿La resolución edípica está acorde a la edad o no está acorde a la edad? ¿O está retrasada o está adelantada? ¿No? O sea, y esto tiene que ver mucho con la realidad, con el nivel en el que se sitúa el niño en la realidad, pero también tiene que ver mucho con la lógica, pero también tiene que ver mucho con aquellos criterios que nosotros empleamos en torno a la resolución edípica, como por ejemplo la identificación con X progenitor. Especialmente lo que esperamos es con el progenitor del mismo sexo. Y por último, si ustedes se fijan al último del protocolo, vamos a tener algunos detalles que se refieren a algunos déficits orgánicos. Por ejemplo, el tartamudeo, por ejemplo, las dificultades visuales, a veces auditivas. No ha faltado la experiencia, chicos, no me ha faltado la vivencia de tener chicos en evaluación y que cuando yo les mostraba las láminas del CAT, empezaban a mirarlas, pero así, y no usaban lentes. Entonces pregunto a la mamá, ¿usted se ha fijado que su hijito tiene dificultades visuales? No. Y evidentemente muchos problemas de aprendizaje eran por las dificultades visuales que no habían sido descubiertas por los padres. Bien, chicos, este es el protocolo y lo que viene es lo que ustedes ya sospechan. Llamémosle síntesis interpretativa, llamémosle plano psicoanalítico, llamémosle informe, llamémosle informe psicológico, llamémosle como lo llamemos, pero ya
es la hora de integrar los datos. A la hora de integrar los datos, ustedes pueden hacerlo desde la perspectiva psicoanalítica y la mejor forma, tanto en el Pata Negra como en el CAT, es empezar por plasmar todo aquello en relación primero a papá, a mamá, a hermanos, es decir, a su círculo más cercano del niño. Generalmente las relaciones que han sido internalizadas de papá y de mamá nos van a dar pautas sobre el desarrollo sexual del niño. Nos van a dar pautas sobre el estado del complejo de Edipo, el proceso del complejo de Edipo, en qué etapa está, si ya superó, si no. Entonces ahí estamos hablando de la maduración sexual del niño, para luego, si es que hablamos de ello, de todo lo que es en torno al conflicto edípico, pues ello nos permite entrar en todo lo que es la estructuración psíquica, es decir, características del yo, características del superior y características del ello. Con lo cual estamos describiendo lo que le está pasando al niño en ese momento. Terminamos con qué pasa, porque todo esto de la conflictiva edípica deriva en un hecho que es la socialización. Y por lo tanto, después de haber analizado, visto, estudiado todo lo que pasa con ese mundo interno del niño, pues entramos a la socialización y terminamos con las pautas de la inteligencia, o tal vez las pautas de la inteligencia las ponemos al principio de ser noticias positivas. Siempre tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos un informe, siempre tenemos que empezar con todo lo bueno, todo lo sano, todo lo que ayude a progresar al niño y que ayuda a progresar al niño. Después es cuando nos abocamos a la conflictiva, a la problemática, y tratamos de salir, que generalmente salimos con aquellas características de la vida social del niño, que es por lo general, en esa época no es tan conflictivo. Y con ello hemos terminado el CAT, chicos. Hablé mucho, espero no haber sido aburrida. De todas formas, ya 3 personas nos han abandonado. No sé por qué entran si después se van. Con los que hemos quedado, por favor, chicos, preguntas. Tienen ahora la libertad de preguntar sobre la evaluación o sobre la aplicación del CAT. Hagamos una cosa. La serie del CAT es una serie que nos va a consumir nuestras últimas semanas de clases. Queda abierta
el CAT sigue vigente. La próxima semana, en las próximas semanas vamos a ver el CAT-S y el CAT-SEX. Por lo tanto, esta forma de evaluación, esta forma de manejo en general del CAT va a seguir estando frente a nosotros y sobre nuestra mesa. Chicos, adelante. Podríamos seguir hablando la próxima semana sobre esto y tal vez la próxima semana con mayor solvencia, puesto de que ustedes tienen que evaluar un CAT hasta el domingo en la noche y por lo tanto ahí se van a percatar de las dificultades que puedan presentar cada uno de ustedes al evaluar el CAT. No hay preguntas y por lo tanto me despido. Que tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Estudien mucho, trabajen mucho, ya falta poquito para que termine este semestre y bueno, muchos éxitos. Hasta luego.